Voy a explicar un poco el funcionamiento del programa IMEDEXA para el cálculo de líneas de transmisión. Luego de introducir la clave y el usuario, el programa nos muestra una ventana donde se observan tres opciones. La primera de ellas es el cálculo de línea con replanteo, la segunda cálculo de línea sin replanteo y la última es el chequeo de apoyo. Hay que enfocarse principalmente en las dos primeras, que ya voy a explicar. El cálculo con replanteo es un método donde el usuario introduce el perfil de forma manual. O sea, lo puede introducir de forma manual, lo puede introducir importando el archivo de AutoCAD o de InSight. Y básicamente este método es indicado para los casos en que vamos a hacer una línea nueva. Ahora, en el caso de sin replanteo, el usuario introduce manualmente los apoyos y luego importa el perfil de AutoCAD o InSight. Y en este caso, el usuario ya debe tener el estudio topográfico y puede situar los apoyos inicial y final de la línea y los ángulos que pueda tener el trazado de la línea. Entonces vamos a iniciar con el cálculo de una línea con replanteo. Al darle clic acá, se muestra otra ventana en donde en la parte superior izquierda se puede observar se pueden observar varias pestañas. Está la pestaña de archivo donde, como todo programa que conocemos, está la opción de crear un nuevo archivo, de abrir uno, de guardarlo. Está la opción de fases en donde se muestra ordenadamente el procedimiento, bueno, no el procedimiento, sino ordenadamente los datos que deben ser ingresados para posteriormente calcular, para posteriormente hacer los cálculos. Está la topografía que se puede cargar, memorias, catálogos, que el catálogo trae un catálogo general por defecto del programa y el manual y ejemplos. La más importante en la que nos vamos a enfocar es en la pestaña de datos, donde se muestra conductores de fase, conductores de protección, añadir tensiones, aisladores, grapas, herrajes, elementos de protección, parámetros eléctricos, precios y demás parámetros. La mayoría de estas opciones, ejemplo, conductor de fase, trae una lista de conductores precargados, los cuales, si le damos en la opción modificar, se muestran los parámetros predefinidos. En los tipos de parámetros está el diámetro, el peso, la sección, el coeficiente de dilatación, la elasticidad, la carga de rotura y otros más. Además de esto, podemos añadir otro conductor, otro elemento, agregando los datos especificados, los datos que pide. Similar ocurre con los conductores de protección, los aisladores, las grapas, los herrajes y los elementos de protección que nos muestran cortocircuitos, seccionadores unipolares y tripolares y autoválvula. En la opción de parámetros eléctricos únicamente podemos modificar el factor de potencia y guardarlo en la base de datos. También está la opción de precios, en donde se muestran todos los elementos que componen la línea de transmisión, como es la estructura, el precio del hormigón, la mano de obra, los aisladores poliméricos, las grapas, los herrajes y demás elementos que conforman la línea. Al darle clic se aparece otra
otra ventana en donde se puede modificar el precio del elemento. El programa, cabe destacar que el programa muestra el precio en euros debido a que es un programa diseñado en Europa, en España, al igual que las tensiones que nos muestran, o las tensiones especificadas que vienen precargadas en el programa. Además que la podemos modificar, obviamente, y agregar. Se basan en la RD 223. Este es el Real Decreto 223, que no es más que un reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de la seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión. Todo el programa está basado, se rige por este reglamento. Tanto más adelante habrá que especificar y estar pendiente de que ciertos valores que vienen por defecto son referentes a este reglamento. Continuando, en la ventana se muestra en la parte derecha una serie de opciones en donde se van a ir ingresando los datos. Las dos primeras opciones, datos de proyecto y datos de partida, son similares para ambos casos, para el caso de líneas con replanteo y líneas sin replanteo. En datos de proyecto se nos pide el número de estudio, la fecha, los datos generales del proyecto, que es el título de la línea, empresa proyectista, la dirección de la empresa, el titular, dirección del titular, finalidad de la línea, y otra serie de datos básicos. También están las características del punto de enganche, que nos pide el nombre de la empresa distribuidora, el nombre de la línea, la tensión a donde va a ser enganchada y el número de apoyo del punto de enganche, o sea, donde se va a hacer la conexión con la línea. Ahora la segunda opción, en la parte de replanteo, que vendría siendo la 2.1, que es esta que está acá, nos pide los datos de partida. Esta se divide en 8 secciones que ya voy a especificar acá. La primera, que son las características generales, nos pide la tensión, que como dije está basada en el reglamento. Aparece tensiones desde 3 kilovoltios hasta 220 kilovoltios. El número de fases, que al seleccionar 3 nos permite seleccionar 3 o 6. Al seleccionar 3 nos da la opción del tipo armado, o sea, el tipo de la estructura S, T o E, donde S básicamente es una delta, la T es una posición horizontal de la línea y la B una posición vertical. Si seleccionamos número de fases igual a 6, únicamente nos permite el tipo de armado, el tipo de estructura tipo N. También está la opción del número de conductores por fases, 1, 2 o 3. Al seleccionar 2 o 3 se habilita un botón en donde se muestra la configuración duplex o triplex y permite ingresar o modificar el radio o la distancia entre conductores. Inicialmente viene con 20 centímetros el duplex y 23 centímetros el triplex. También está
la distancia mínima al suelo, que viene por defecto en 6. Esto debido a que la forma del reglamento da como una distancia mínima entre 6 y 7 metros, basado nuevamente en el reglamento RD 223. No obstante, se puede ingresar otra distancia, obviamente que cumpla con los mínimos exigidos. Está la opción del vano de referencia para catenaria del replante inicial, que viene por defecto en 125, igualmente puede ser modificado. En la opción 2 tenemos los conductores de fase. Nos muestra un tipo donde se pueden seleccionar distintos conductores, que son los que vienen predefinidos con el programa, y obviamente se pueden modificar o añadir nuevos conductores. Y abajo de esto se muestran las opciones de tensión máxima soportada, que claramente por defecto vienen unos valores que son los especificados en el tipo de conductor. De igual manera se pueden modificar. En la opción 3 están los conductores de protección. Igualmente se muestra una lista de conductores. Está la opción de la base de datos, nuevamente para modificar, añadir o editar. Están las consideraciones del conductor, que puede ser suspensión o de amarre, cada una con sus especificaciones. Y se muestran las opciones de tensión máxima soportada también, que pueden ser modificadas, similar a la opción 2 de conductores de fase. La opción 4 están las condiciones de tendido. Tenemos varias casillas que podemos seleccionar, como considerar línea de categoría especial. Esto ya es referente a la norma, al reglamento ya mencionado. Las consideraciones de hielo más viento, la velocidad del viento, la temperatura máxima de tendido, que viene por defecto en 50 grados centígrados, y una acción de sobrecarga de hielo, en donde se puede modificar el valor, y esto automáticamente da otros valores del diámetro completo del conductor cuando se consideran sobrecargas de hielo. La opción 5 muestra aislamiento y longitud de las cadenas. Únicamente podemos seleccionar tipo de vidrio y polimérico, cada uno de ellos con sus respectivos tipos de aislador. También se puede seleccionar o elegir, si es simple o doble, tanto para suspensión como amarre, el número de aisladores por cadena, que puede ser modificado el programa automáticamente dependiendo de la tensión y demás parámetros. Hace un cálculo y por defecto te da un valor, pero igualmente a consideración pueden ser modificados. Está la altura de los aisladores, altura de los herrajes, longitud de la cadena, que esto sí no se puede modificar, altura de puente de amarre y ángulo de oscilación del puente. En la opción 6 están las distancias mínimas de aislamiento eléctrico. Estas se obtienen automáticamente según la tensión nominal que se haya elegido. Se pueden cambiar estas distancias. Obviamente tienen que ser mayores a las especificadas por el reglamento. De lo contrario, el programa mostrará un mensaje de advertencia. La opción 7 muestra la zona de especial protección para las aves. No sé si acá en Venezuela consideran esto, pero creo que no.
y se usa en caso de que la línea pase por una zona especial de protección contra las aves. Si pinchamos si seleccionamos esto, si seleccionamos la casilla considerada línea de zona de cepa, se activa un botón donde están las consideraciones cepa con una serie de parámetros que pueden ser modificados igualmente. Y finalmente se muestra que es la opción 8 es la cimentación de las torres de 4 patas. Por efecto viene seleccionada una cimentación cuadrada con cueva, pero además de eso se pueden seleccionar las otras dos, que es cimentación cuadrada sin cueva y cimentación circular con cueva. Luego de ingresar los datos requeridos, consideraciones generales, se le da clic en aceptar. Se da clic en aceptar y automáticamente el programa nos devuelve la ventana anterior. Recordamos que esto explicado anteriormente, los datos del proyecto y datos de partida son válidos tanto para las líneas con replanteo como sin replanteo. Bueno, lo siguiente es la opción del perfil de terreno. Al darle clic nos muestra esta ventana. En donde se pueden introducir los datos de forma manual, importando un perfil, importando una planta, ya sea de AutoCAD o de Insica, como se había mencionado anteriormente. Al importar estos datos también se tiene que importar los cruzamientos en tal caso de que existan cruzamientos en la zona. Pero para este caso, en este ejemplo, debido a que no se tienen archivos de AutoCAD ni de Insica, vamos a introducirlos manualmente. Acá los datos que pide son la cota, la altura, las distancias en metros. Esta distancia puede ser desde el origen o parciales. Se puede seleccionar desde que sean calculadas desde el origen o parciales. Y el ángulo que va a tener el trazado de la línea. Vamos a ingresar algunos valores acá. Por lo menos la cota de 100. La distancia obviamente va a estar en 0, la inicial, claro, y el ángulo en 0. Se le da en nuevo y automáticamente él dibuja un punto en la pantalla. Y así se van ingresando los puntos sucesivamente. Cuando se ingresa un ángulo en el perfil, en el dibujo, aparece automáticamente una flecha y esto lo que indica es que hay un ángulo en ese punto. Y así sucesivamente se van ingresando los puntos en el programa. Entonces son las opciones que nos permite el programa ingresar manualmente. Importar un perfil y una planta. Esto prácticamente se mostraría el dibujo automáticamente. Al importar un perfil, supongamos que no tiene los ángulos agregados, hay una opción que permite introducir, una opción que dice introducir apoyo de ángulo.
y muestra todos los puntos, la distancia origen, la cota terreno y el ángulo, en donde se pueden ir modificando, pues. La distancia y la cota no se modifican, el ángulo es lo que se puede modificar, y esto automáticamente ingresaría a un ángulo en el trazado de la línea. También está la opción de explotaciones ganaderas o agrícolas y la de cruzamiento. La opción de cruzamientos se puede insertar desde el botón inferior que está entre introducir apoyo de ángulo y explotación ganaderas agrícolas, y se puede importar cruzamientos de INSICA también. Se puede, al darle clic en insertar, nos aparecen los tipos de cruzamiento, que está línea aérea de mayor tensión, línea aérea de menor o igual tensión, carretera, ferrocarriles sin electricidad, ferrocarriles electrificados, teleféricos, ríos y canales, bosques, edificios, volumen genérico y lindero. Y esta misma acción está en la parte derecha superior, en una pequeña ventana, una pequeña pestaña que aparece automáticamente al ir ingresando los datos, pero en este caso nos muestra únicamente el dibujo. Al pasar el ratón sobre el dibujo nos da el nombre. Si le damos clic nos pide el tipo de cruzamiento, distancia al origen del punto de cruce, altura del conductor del suelo y otra serie de parámetros que deben ser especificados. Luego de terminar o de ingresar los datos correspondientes, se le da en terminar el perfil y el programa nos regresa nuevamente a la segunda ventana, donde están las fases del cálculo de la línea con replanteo. El siguiente paso es el trazado de la línea. Al darle clic se nos muestra el perfil con las torres ya dispuestas en ciertos puntos. Las torres ciertamente en los puntos de deflexión se ve, el programa automáticamente coloca torres allí, pues. El trazado de la línea se puede hacer manualmente con la catenaria que se muestra en el cursor, y esto se haría dándole clic, haciendo coincidir un punto de la catenaria con la cruceta inferior de una torre o de una torre con otro punto en el perfil, en el terreno, de manera que puede ser con otro punto en el terreno o otra torre ya dispuesta, de manera que si no hay una torre en el segundo punto seleccionado de la catenaria, el programa automáticamente nos crea un cuadro que nos pregunta si deseamos crear un punto o una torre nueva. Esta es la opción en la parte derecha, acá en la parte derecha superior, parte izquierda superior, replanteo, y se muestran varias opciones: semiautomático, replanteo y cálculo, insertar apoyo, que no es más que insertar otra torre, deshacer catenaria, deshacer replanteo, y terminar el trazado, que es esta acción, terminar el trazado, se utiliza únicamente si estamos estamos trazando la línea manualmente. Si le damos, para este caso vamos a darle en la opción de semiautomático, el programa nos pide un vano mínimo y un vano máximo de referencia. Al darle a aceptar, él hace sus cálculos y al final nos muestra este cuadro de información en donde dice que la catenaria se ha reajustado a las zonas y los vanos de regulación de los cantones. Se recomienda revisar los vanos.
De manera que hay que estar pendiente al hacerlo con un replanteo semiautomático y verificar los datos y finalmente que se hagan los cálculos. Y bueno, el programa automáticamente hace sus ajustes, los cálculos y muestra el trazado de la línea ya terminado. La opción de replantear el cálculo permite hacer un replanteo de modo rápido y obtener la distribución y seleccionar los apoyos lo más ajustada posible, de acuerdo a los parámetros preestablecidos anteriormente de la línea. Si damos clic a una estructura y dejamos el clic pegado, el mouse pegado, este permite modificar su altura, desplazándola hacia arriba, permite modificar la posición horizontal y vertical, la distancia desde su punto de origen, pues. Y si le damos clic derecho, nos da la opción de cambiar altura, mover apoyo, borrar apoyo, cambiar función, tipo de cruceta. Si le damos en tipo de cruceta está la NSTB. El programa, si le damos en semiautomático, dispone automáticamente de un tipo de cruceta que el programa considera correcta de acuerdo a los parámetros. También está la opción de tipo de terreno, si hablando duro o normal. La numeración del apoyo, que no es más que el número de la torre desde el inicio al final, comenzando de izquierda a derecha, desde donde se comienza el trazado de la línea, por supuesto. Luego de hacer los cálculos, se muestra arriba de cada torre ciertos valores como la tensión de fase máxima permitido, la tensión de proyección máxima permitido, acá expliqué algo mal. Cuando se le da clic derecho a una torre está la opción de tipo de cruceta, que es NSTB, y está la función donde está, que es la función del apoyo. Está las opciones que se muestran: fin de la línea, ángulo de anclaje, ángulo de amarre, alineación de anclaje, alineación de amarre, alineación de suspensión. Si observamos en las líneas, perdón, en las torres que tienen una banderita encima, una banderita roja, automáticamente viene en ángulo de amarre, debido a que existe un ángulo de flexión y en este caso se necesitan este tipo de torres. Existe un código de colores en donde el significado de esto, por ejemplo, si hay un apoyo o una torre de color rojo, quiere decir que este apoyo está ahorcado. Similar ocurre como es el caso de una catenaria en rojo. Vamos a mover una de estas torres y, como vemos, la catenaria se coloca de color rojo. Esto lo que quiere decir es que se está incumpliendo una de las distancias de seguridad establecidas, tanto para la catenaria como para la torre, en tal caso de que la torre se ponga o se aparezca de color
rojo. Entonces esta es una manera de saber si hay algún error en los cálculos, sobre todo para cuando se hace el procedimiento de forma manual, y así realizar los ajustes respectivos, ya sea la altura de la torre o la catenaria como tal. También está el color azul, que es utilizado para identificar la altura y anchura de los cruzamientos, en tal caso de que exista un cruzamiento en nuestro proyecto. Un círculo azul representa el cruzamiento de un conductor marcado, la distancia de seguridad mínima. Y el color azul claro representa las explotaciones ganaderas y agrícolas. Si observamos acá, esta catenaria está en rojo, lo que hacemos es subir un poco la torre y automáticamente el programa ajusta los parámetros. Obviamente esto es a mano alzada, pero también se puede cambiar el valor a un valor más específico dándole clic derecho y dando la opción de cambiar altura. Finalizado esto, se le da en salir del trazado y nos regresa a la pantalla anterior. La siguiente opción, la siguiente parte de la fase es el cálculo de la línea. Aquí se nos muestra una ventana donde hay varias opciones, como esta cruce. Si seleccionamos la parte que dice crucetas desiguales en un mismo apoyo, el programa selecciona crucetas de distintas longitudes y si la desmarcamos de iguales longitudes. También está la opción de habilitar y deshabilitar apoyos. En este caso se utiliza por si queremos que se hagan los cálculos sin o con algún apoyo o torre en específico. También está el criterio de mayor número de apoyos monobloques, en donde se introducen el número de apoyos monobloques válidos posible, el mayor número de apoyos monobloques válidos posible. Está el criterio de menor peso, en donde seleccionando este criterio el programa selecciona el apoyo válido menos pesado, sumando el peso, la cabeza, crucetas y cúpula. El criterio de menor coste total se explica por sí solo, y el criterio de menor volumen de cimentación, en donde se seleccionan los apoyos válidos con menor volumen de cimentación. Y finalmente está el botón de cálculo automático. Le damos en cálculo automático y se muestra automáticamente una ventana con varias pestañas. Está pestañas de tensiones de fase, tensiones y flechas de protección, tensiones y flechas de protección 2, coeficiente de seguridad, esfuerzos, cálculos eléctricos, distancias, cimentaciones, entre otros datos, y los resultados, por supuesto. En la parte de resultados
Se nos muestran las especificaciones del apoyo, el número, la función, el tipo de torre, el tipo de cruceta, la torre seleccionada, las dimensiones de las crucetas. Nos muestra una columna en donde especifica el ahorcamiento real. La denominación de la torre, el código de armado y el peso de la torre. Y abajo, en otra ventana aparte, en letras rojas aparecen cierta información que nos permite saber que posiblemente esté fallando en los cálculos. También está nuevamente la opción de calcular para realizar otro cálculo, optimizar alturas, que esto nos permite automáticamente el programa busque mejorar las catenarias y las torres ahorcadas, optimización de cimentaciones, los apoyos de tetrabloques y los detalles de la torre, las dimensiones de la torre como tal. Volviendo a la pantalla anterior, está la cuarta opción, que está el resultado de los cálculos y el perfil definitivo.